docente. En esta oportunidad voy a hacer una grabación. Estoy haciendo un podcast sobre la unidad 4, la cual incluye los temas que son bases biológicas de la emoción, la motivación y la toma de decisiones. Bueno, comenzando con la biología de las emociones. ¿Cuáles son qué son las bases biológicas de la emoción? Pues en pocas palabras, son las reacciones psicofisiológicas que representan ciertos estímulos. O sea, que son reacciones que intervienen en los que intervienen la mente y el cuerpo para dar así una emoción. Ahora, las emociones tienen en sí tres funciones, las cuales serían la función adaptativa, que significa la función adaptativa, la motivacional y la comunicativa. La adaptativa se enfatiza en que las emociones nos sirven para adaptarnos a las situaciones y a la supervivencia humana. La función motivacional que nos motiva hacia algún objetivo y la comunicativa que nos permite socializar o interactuar con nuestro alrededor. Luego estarían las emociones primarias o más conocidas como emociones básicas. Las emociones primarias, primero estaría la sorpresa. La sorpresa se da cuando en sí es una emoción no tan determinada. Esta emoción se produce ante situaciones que son nuevas, novedosas o extrañas, pero de intensidad no tan elevada. Y esto hace que su función de esta emoción es bloquear otras actividades, o sea, bloquear otras actividades que estamos realizando en el mismo momento y enfatizar la concentración en lo que nos está sorprendiendo, en lo que estamos viendo. Eh, una respuesta fisiológica a esta emoción sería la desaceleración de la frecuencia cardíaca, el aumento de tono muscular y la interrupción puntual de la respiración, más la dilatación pupilar. Luego estaría el asco. Esta sensación o esta emoción se produce cuando vemos una cosa repugnante, desagradable o que no nos gusta, que no es de nuestro grado, por eso mente la repudiamos. Su función es pues mantener la salud de las personas, ya que al momento de sentir asco, ya sea por una comida putrefacta o por algo que no sea al de agrado para nosotros, entonces nosotros llegamos a sentir esta emoción. Lo que hace esta emoción es que provoca distanciamiento del objeto, o sea que nos alejamos de lo que estamos, eh, del objeto por el que estamos sintiendo la emoción de asco. Y una respuesta fisiológica a esta emoción sería la elevación de la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la frecuencia de la reactividad gastrointestinal que se produce por repudiar el objeto que estamos viendo. Luego estaría la emoción luego estaría la emoción del miedo, que esta se da cuando tenemos temor o percibimos que algo nos va a hacer daño, ya sea fisiológicamente o de manera sentimental o psicológicamente. La función de esta emoción es que pues nos ayuda en pocas palabras a mantenernos vivos o es la función de supervivencia, ya que al momento de tener miedo tendemos a cuidarnos, evitar cosas que quizás impliquen peligro o situaciones en las que impliquen correr en riesgo nuestra vida. Eh, Esta emoción, una respuesta fisiológica sería que te paraliza, eleva tu pulso de respiración, tu presión arterial, se te seca la boca, dilatación pupilar, entre otros. Luego estaría la emoción de la ira o enojo, que surge cuando una persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración. Esta ira o enojo provoca, como su nombre dice, agresión y altera obviamente nuestro estado normal, haciendo que seamos más agresivos. Su función es, pues, defender o proteger nuestra propia integridad o las de otros, ya sean como amigos o también pueden ser objetos. Luego estaría la tristeza que se provoca por la ausencia de algo que queremos
o cuando nos sentimos decepcionados, sentimos fracaso, una pérdida y que o no, se nos frustra una meta o un sueño. Su función de esta también sería de supervivencia, ya que nos sirve como una petición o demanda de ayuda y también nos permite una introspección o un autoanálisis. Y bueno, luego estaría por último, la emoción básica de la alegría, que surge cuando sentimos placer, satisfacción o cuando conseguimos llegar a una meta o cumplir un sueño. Su función pues es contrarrestar las emociones negativas y favorecer las relaciones personales. Ahora, ¿a qué me voy con lo negativo? Eh, hay emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas por lo general amplían el rango de atención, tanto sea de la cognición y de la acción. También fortalecen nuestros recursos físicos, intelectuales y sociales y minimizan las influencias de las emociones negativas, que son las que provocan problemas de salud, las que generan problemas interpersonales y sociales, o sea que nos aíslan de las personas que queremos, hacen que seamos indiferentes, básicamente arruinan nuestras relaciones con las personas, nuestras habilidades sociales. También nos meten en problemas, ya sea en con diversas personas o en diversas situaciones. Bueno, la emoción en sí tiene también su origen, como ya mencioné al inicio, un breve concepto de la emoción, pero hay muchas teorías sobre de dónde surge la emoción o cómo se da. La primera teoría sería la teoría fisiológica, luego estaría la teoría neurológica y la teoría cognitiva. La teoría fisiológica sugiere que las respuestas intracorporales son las responsables de las emociones, o sea que primero se da una respuesta del cuerpo y luego se dan las emociones. Luego estarían las teorías neurológicas, que proponen que la actividad en el cerebro lleva en las respuestas emocionales. Esta teoría plantea que primero la actividad se da en el cerebro y el cerebro manda los estímulos, las sensaciones o las emociones en sí al cuerpo. Y luego estaría la teoría cognitiva, que indica que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de las emociones. O sea que tanto ya sean pensamientos o acciones que estamos realizando, esas son las que involucran a las emociones. Bueno, dentro de las teorías fisiológicas estaría la teoría evolutiva de Charles Darwin y la teoría de la emoción de James y Lange. Eh, Primero, la teoría evolutiva de Charles Darwin. En primera instancia, Charles Darwin plantea su teoría evolucionista, que en pocas palabras se resumiría en la ley del más apto o el más fuerte sobrevive, ya que para Charles Darwin el hecho de supervivencia es gracias a la adaptación o lo rápido que una persona o animal se adapte a algún entorno. Bueno, relacionado con la emoción, él considera que las emociones han ido evolucionando porque el hombre ha querido, o sea que eh, estas emociones han evolucionado para la supervivencia del humano, ya que las emociones, como ya mencioné también anteriormente, nos sirven de supervivencia, como sería el miedo y la tristeza. Eh, un ejemplo sería, por ejemplo, cuando una persona está frente a una situación desconocida, pero que es peligrosa, entonces va a sentir miedo. Y según la teoría evolutiva de Charles Darwin, el hecho de sentir miedo sirve para la supervivencia del ser humano, para que pues conserve, como ya mencioné, su supervivencia. Luego estaría la teoría de la emoción de James y Lange. La teoría de James y Lange plantea que primero se da una respuesta fisiológica y luego una respuesta eh, para que se dé la emoción. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando, digamos, vamos por un callejón oscuro y primero empezamos a sentir miedo, o sea, primero empezamos a sentir sudor, quizás se nos eriza la piel, se nos pone la piel de gallina, empezamos a temblar,
empezamos a escuchar cosas, entonces esa sería una respuesta fisiológica y consecuente a eso vendría la emoción, la respuesta o la reacción emocional, que sería el temor en este caso. Luego seguiría la teoría de Singer, que es la teoría cognitiva. Esta teoría sugiere que la actividad fisiológica, o sea, del cuerpo, ocurre primero y que después el individuo debe identificar las razones de esta activación para experimentar la emoción. O sea, es similar a la anterior, pero en este caso la persona pues identifica por qué está sintiendo estas respuestas fisiológicas y de acuerdo a eso ya pues experimenta la emoción. Eh, y por último, la teoría de Richard Lazarus, que también es una teoría cognitiva. Según su teoría, el pensamiento debe ocurrir antes que la experiencia de la emoción. O sea que primero tenemos que planteárnoslos en nuestra mente y que después se da la emoción. Él afirma que la secuencia de eventos primero implica un estímulo y seguido de una emoción. Como ya dije, primero se da un estímulo externo para que luego pues obviamente se produzca la emoción. Luego está el cerebro, digo, luego está la motivación, que es el segundo tema. Bueno, la motivación, ¿qué es la motivación? La motivación es, la motivación es, en pocas palabras, cuando una persona quiere, es una fuerza o que actúa sobre nosotros o dentro de nosotros para, pues, para iniciar algo o dirigirnos a algún objetivo. Es decir, que es una fuerza que nos impulsa a lograr algo. Es, como su nombre dice, una motivación. Luego, a ver, bueno, ¿cuáles serían las características de la motivación? Estarían la activación y luego estaría la dirección. La activación, pues en primero es una característica fácilmente observable cuando un organismo lleva a cabo una conducta. La conducta abierta o manifiesta es una de las propiedades que mejor define la activación. Eh, o sea que, ya bueno, otra propiedad que define bastante bien las características de la activación sería que la motivación tiene que ver con la persistencia. O sea que para activar esta o para que una persona sienta motivación tiene que estar persistente en lo que quiere hacer para que se dé esta. Luego estaría otra propiedad de la activación, la cual sería que está relacionada con las características activadoras de la motivación y que tiene que ver con el vigor o intensidad de la conducta. Y luego está la dirección. La dirección eh, es básicamente el objetivo en el que pues, en sencillas palabras, la dirección sería como, bueno, a ver, la dirección en la mayoría de los casos no se da ya que el objetivo es uno, pero hay posibilidades, cuando se presentan posibilidades de elección que pueden decidir tu conducta, o el objetivo, entonces ahí se da esta misma. Ya bueno, luego estaría la naturaleza y características de la motivación. Bueno, bueno, estaría primero la clasificación de motivación, eh, de la motivación. Primero estarían las naturalezas y las características de la motivación. Primero sería los tipos de motivación. Hay dos tipos de motivación, que es la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca, pues viene de afuera y está asociada con una recompensa externa, como podría ser el dinero, un ascenso, una recompensa, vacaciones, entre otros. Sin embargo, la motivación intrínseca es una motivación que se lleva a cabo pues, por placer de realizarla, como podría ser el hambre, la comida, cosas que pues te benefician a ti mismo, sino que no lo haces por un agente externo. Eh, el, o sea, con esto, ¿qué nos quiere decir? Que el ser humano pues siempre va a tener que
siempre va a desear algo, nunca va a estar satisfecho porque siempre ese es el círculo vicioso y apenas consigue algo, pues siempre siempre de manera constante va a tener que necesitar algo, ya que siempre sería como eh, sería como la capacidad ya sería como la asociación o la naturaleza del ser humano. Ya bueno, luego estarían las clasificaciones de los motivos. Bueno, estos se dividen en dos. Serían también los biológicos o primarios, que son los innatos, y los sociables. Los biológicos innatos son relacionados con la subsistencia del individuo y de la especie. Son carencias del organismo producto de ciertos estados de privación y tienden a satisfacer necesidades biológicas, como por ejemplo sería el hambre, la sed, el impulso sexual y evitar el dolor. O sea, son importantes, son necesarios para la supervivencia humana, porque el ser humano necesita comida, necesita agua, necesita aire, necesita reproducirse, evitar el dolor, entre otros. Son como necesidades primarias que son sí o sí que se tienen que se tienen que satisfacer de manera obligatoria. Luego estarían los sociales, que estos más se relacionan con agentes externos. Sería más o menos como la calidad de vida. eh, Son manipulables, ya que cada persona tiene diferentes metas en este caso, como podrían ser casas. Bueno, esto también lo determina su culturas, la sociedad en la que vive y pues también involucran el desarrollo emocional y motivacional. Bueno, los sociales se dividen en tres categorías: de logro, de afiliación y de poder. Los de logro, pues son de superación, es un impulso de superación en relación a un criterio de excelencia, de sentimiento, de competencia. Y pues esta básicamente se da en personas innovadoras y emprendedoras, ya que piensan siempre escalar cada vez más arriba, como podría ser un puesto de trabajo, en un lugar laboral, entre otros. Los de afiliación orientan al individuo a establecer relaciones afectivas e interpersonales. Estos se dan personas a las que no les agrada estar solas, ya que pues necesitan de estar esto más involucra las habilidades sociales también, eh, ya que es para socializar más que todo. Luego estaría el de poder. eh, el de poder, pues, se da por la necesidad de controlar el comportamiento de los demás, desear que el mundo se ajuste a su plan, y pues se da en personas asertivas, competitivas y agresivas. Como su nombre ya lo dice, se da para obtener poder o quizás importancia entre un grupo de personas. Luego estaría las teorías de la motivación. Bueno, primero está la teoría de la reducción de impulso de Hull, que esta teoría se basa en que, bueno, en resumen, la teoría se basa en que en esta teoría se da la homeostasis, que es el desequilibrio interno. Cuando se da el desequilibrio interno en el ser humano, pues, por ejemplo, sería la privación de comida. Entonces, al momento de no consumir ningún alimento, pues se produce el hambre. Ahí es donde se da el impulso o motivación. La motivación sería buscar comida y pues al momento de eh, que se mueve el organismo para satisfacer esa necesidad y reducir la pulsión, que sería saciedad. Eh, Luego estaría la teoría humanista de Maslow, que en lo personal es la teoría que más me agrada. La teoría de la pirámide de Maslow o la humanista de Maslow estudia la motivación desde la perspectiva humanista. O sea que cada persona tiene su propia motivación, pues. Entonces, esta se formula en una pirámide y que se divide en 5 niveles, de los cuales se divide en otros dos. Primero se divide en 2 niveles. Serían las necesidades de carencia y las necesidades de crecimiento personal. En las necesidades de carencia se darían las más importantes, que serían necesidades fisiológicas, como alimento, el agua, raciones, entre otros. Luego estarían las necesidades de seguridad, que sería el tener una casa, evitar enfermedades, malestares. Y luego, por último, las necesidades de pertenencia, intimidad, amor, entre otros.
Y por último estarían las necesidades de crecimiento personal, que no son necesarias para la supervivencia, pero aún así son necesarias en el aspecto social, como la necesidad de saber y explorar, necesidades estéticas, como sería el orden, belleza, calidad de vida en pocas palabras, y luego la necesidad de autorrealización de la persona. Y por último, estaría teoría cognitiva, la teoría cognitiva que combina las características personales y ambientales, como explicar la conducta, atribución, entre otros. Bueno, la atribución es una representación que se tiene de la relación causal existente entre el refuerzo y el resultado que se logra en una tarea, como sería la explicación que damos a éxitos o fracasos que influyen en la motivación. Bueno, la atribución de Fritz Heider. Las acciones humanas están causadas por dos clases de fuerzas, las personales y las ambientales. Las personales, que vienen de nosotros mismos, son internas, como serían la capacidad y la motivación. La capacidad involucra habilidades físicas y psíquicas exigidas para realizar la acción, y la motivación, pues, involucra la intención más el esfuerzo. Las ambientales externas estarían las estables y las inestables. En las estables son constantes en su mayoría, como serían la dificultad de la tarea, y en las transitorias, en las inestables serían transitorias, como sería la suerte. Luego, por último, en la atribución estaría la teoría de Bernard Wiener. La teoría de Bernard reformuló la teoría de Heider en la atribución, añadiendo otra dimensión más, la cual es la contrabilidad, que son las causas que son controlables e incontrolables. Eh, Estas se dan de tres tipos: causas internas y controlables, las causas externas y las causas estables e incontrolables. En las causas internas y controlables se produce la humillación y la vergüenza, en las externas produce el daño y la rebeldía, y en las incontrolables la pérdida y la ausencia de motivación. Bueno, por último estaría la frustración. En la frustración pues intervienen las insuficiencias físicas o psicológicas, obstáculos físicos, demora de reforzamiento, extinción del reforzamiento y conflictos. Bueno, luego estará la toma de decisiones. En la toma de decisiones pues primero es ¿qué es una toma de decisiones? La toma de decisiones es un proceso en el cual se realiza una elección entre varias alternativas. eh, como es un proceso que atraviesan las personas cuando pues tenemos que elegir entre diferentes opciones. Diariamente nosotros, los individuos, se nos presentan diferentes situaciones en las cuales debemos elegir una de estas. Esta decisión no siempre es fácil de elegir y tampoco no siempre es la correcta, pero son decisiones que en su mayoría se toman gracias a nuestro pensamiento crítico, o sea, lo que creemos mejor, ya sea por pensamiento crítico, o sea, lo que nosotros consideramos mejor, alguna experiencia pasada, entre otros. Eh, ¿Cuál es su proceso en la toma de decisiones? Primero estaría eh, definir el problema o la planeación. En este paso o en esta etapa, primero se analiza la situación que estamos enfrentando detenidamente, planteándonos diversas preguntas. Luego estaría el hecho de detectar las alternativas posibles o sea, posibles soluciones o posibles elecciones, en la cual se daría, por ejemplo, reconocer o plantearnos una imaginación, en nuestra imaginación, cómo resultaría la elección que vamos a tomar. Luego ahí se involucra la prevención de resultados, en las que nosotros mismos prevenimos a dónde nos va a llevar la decisión que estamos tomando. Luego sería la dirección, la cual sería elegir una de estas opciones. Y el control se basa más en monitorear los resultados de la opción que hemos elegido. Esta debe ser responsable y pues tener una actividad participativa en este proceso. Y por último, eh, luego estarían los tipos de toma de decisiones. Estarían la racional, el intuitivo, personal de rutina y
personal, de rutina, de emergencia, de grupo, individual y organizacional. En el intuitivo, en el racional, es el proceso en el que se analizan pues las posibles alternativas utilizando la razón o algunas pruebas que se pueden comprobar. También estaría el intuitivo, en el que se da proceso de que el individuo toma en cuenta la intuición y la experiencia personal para volcarse hacia alguna de las alternativas. La personal, que se da proceso de decisión de un individuo dentro del ámbito, el de rutina, que se da dentro de un individuo, un grupo de manera periódica, en la emergencia, que es un proceso que un individuo o un grupo realiza para tomar una decisión frente a una situación nueva, o sea, que nunca ha experimentado. La de grupo, que se da cuando, pues su nombre mismo lo dice, toma una decisión entre miembros de un grupo individual cuando se hace de manera solitaria o sin ninguna influencia más de una persona, y la organizacional, que es un proceso que realizan uno o varios individuos miembros de una organización para tomar una decisión que puede que a futuro o que puede beneficiar a futuro de la institución. Luego estarían las características de la toma de decisiones: claridad, impacto, periodicidad, actores y reversibilidad. Y por último, los componentes de la toma de decisiones. En ahí estarían involucradas la decisión, el resultado, la consecuencia, incertidumbre, preferencias, toma de decisión y el juicio. En la decisión se dan las posibles combinaciones, o sea, se dan las idealizaciones de las posibles combinaciones que pues nos pueden resultar de la elección que estamos tomando. El resultado son como hipótesis que uno se plantea, donde idealiza qué es lo que puede pasar al elegir una de estas opciones. La consecuencia es la evaluación basada en la subjetividad. La incertidumbre es la confianza frente a lo desconocido, sobre todo cuando no se tiene experiencia en algún problema en particular, o sea, cuando no tenemos ninguna experiencia pasada o es algo nuevo para nosotros. Las preferencias, que es una tendencia a tomar una alternativa y no, ya que es lo opuesto a la incertidumbre. Se toma o se prefiere una alternativa por las experiencias pasadas que ya se ha tenido. Y por último, la toma de decisión, que es la acción de decidir por una de estas. Y sucesivamente a esta sería el juicio, en el cual evaluamos la opción que hemos elegido. Bueno, Eh, después de esto estarían las fases principales en el proceso de toma de decisiones. Primero estaría el análisis situacional, como ya dije, primero es analizar la situación en la que nos encontramos para luego posteriormente eh, definir cuál es el problema, o sea, qué es lo que queremos lograr, por qué lo estamos haciendo. En el paso 3 se generan las alternativas y soluciones. Se presentan, pueden presentarse 2, 3, 4, muchas alternativas para solucionar el problema en el que estamos. Se valoran las soluciones, o sea, se hace un replanteamiento de la solución en que vamos a elegir, en la que idealizamos cuál podría ser el resultado de la decisión que podemos llegar a tomar. Y por último, la aplicación y control de eficacia de la solución, o sea, de la respuesta que hemos elegido. Luego estaría, por último, la clasificación de la toma de decisiones, que se clasifica por niveles y según su método. La clasificación por niveles se daría por decisiones, por niveles. Por niveles serían las decisiones operacionales, las tácticas y las decisiones estratégicas. Eh, y por métodos serían las programadas y las no programadas. En las no programadas se encuentran las características repetitivas, o sea que son rutinarias, que la persona ya lo ve a diario, por lo que pues se puede aplicar una elección, no es tan difícil, pero en cambio en las no programadas pueden ser nuevos casos, nuevas situaciones, cosas que nunca hemos vivido, en los cuales se presentan ya problemas más, más difíciles, pues. Luego estarían por último las perspectivas de estrategias para abordar la toma de decisiones. Estarían la perspectiva de la toma de decisiones en las organizaciones y las presentes para tomar decisiones. En las de toma de decisiones en las organizaciones se subdividen en dos: decisiones como proceso de los individuos y como proceso social. En el de los individuos se dan las decisiones individuales y las grupales. Las decisiones individuales, como su nombre ya lo dice, son decisiones que solo involucran a lo personal, que no influyen en el exterior,
y que se toman aspectos psicológicos, físicos y contextuales. Sin embargo, en el del grupo se dan mucho más, se acompleja mucho más, ya que tienes que pensar en múltiples opciones en el papel de la persona líder y el grado de participación del resto del grupo. Luego estaría la decisión como proceso social. Como ya se da en organizacionales y se da una elección para un futuro en la mayoría de los casos. Y por último, los elementos a presentar para tomar una decisión. Como ya su mismo nombre lo dice, elementos. ¿Qué elementos? O sea, ¿qué es lo que origina el problema? Luego estarían las características de quienes decide en y contexto que rodea la decisión, o sea, los factores organizativos. Gracias.